A pesar de que la ciencia es una herramienta muy poderosa para llegar a lugares increíblemente lejanos, increíblemente pequeños, increíblemente inconmensurables, lleno de variables, lleno de cosas que no acabamos de entender a primera vista, en un primer acercamiento, a pesar de que la ciencia, como digo, es una herramienta capaz de alumbrar los lugares más oscuros y tenebrosos del mundo, la ciencia solo es una simple vela, una antorcha en una caverna infinitamente oscura, apenas ilumina unos cuantos metros a nuestro alrededor. Y asumir que con esta pequeña antorcha vamos a ser capaces de iluminar toda una caverna es ingenuo. Por eso hemos inventado otro tipo de herramientas, no tanto para explicar lo que hay más allá de lo que vemos, sino para asumir que quizás debemos aprender a vivir sin saber lo que hay más allá. Y como este vídeo va precisamente de las limitaciones de la ciencia y de las limitaciones de lo que sabemos y no sabemos, vamos a empezar con una herramienta no científica, la poesía. Y para hablar de este tema, el tema objeto de glosa de esta charla de Baker Café, es decir, hasta qué punto las pantallas digitales son nocivas para los niños, vamos a empezar con este pequeño verso poético. La infancia nunca fue de los niños. La infancia fue de quienes la perdieron. Si volvemos de nuevo a utilizar la herramienta científica, esto se puede traducir más o menos como que los expertos en ciencias sociales, que deben manejar demasiadas variables, a la hora de explicar por qué se produce un fenómeno, suelen aducir muchos factores que no siempre son causales, a veces solo son correlacionales. Y de hecho, hay tantos factores y hay tantos estudios que aducen factores contrarios que todo acaba siendo como una especie de gran contradicción y de gran ambivalencia donde no queda nada de manera concreta. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿por qué los jóvenes de hoy son en general menos violentos que los jóvenes de antes, pero de vez en cuando hay estallidos de violencia o picos de violencia? Pues hay estudios que dicen que esto pasa porque los jóvenes de hoy son más mimados que los de antes, porque no tienen suficiente atención de los padres, o porque tienen demasiada atención de los padres, porque viven en familias desestructuradas, porque viven en familias demasiado acomodadas, que se creen superiores a los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Todo vale tanto una cosa como la contraria, pero nadie alcanza a dar una razón unívoca, estadísticamente significativa, porque la infancia nunca fue de los niños, la infancia fue de quienes la perdieron. Y al igual que determinados colectivos han luchado y sangrado para obtener su cuota de protagonismo en la historia, las mujeres, por ejemplo, a fin de recibir el mismo trato que los hombres, los negros tanto de lo mismo, todos ellos ambicionando más libertad, más autonomía. Una vez obtenida esta, los efectos secundarios pueden ser nocivos, porque la libertad, la autonomía, tiene efectos secundarios, tiene riesgos. Bajo esta misma premisa, quizás ha llegado el momento de asumir que niños y jóvenes empiecen a reclamar también su pequeña cuota de protagonismo, esa pequeña cuota de protagonismo que siempre les fue negada, y también su pequeña cuota de poder y de error, porque asumiendo esa autonomía y esa libertad, esos niños, que les ha llegado su momento de rebelión como tantos otros colectivos, puede que unos tantos, un pequeño porcentaje de ellos, una minoría que quizás mediáticamente va a tener mucho eco, manifiesten su frustración y sus problemas a través de la violencia o de comportamientos anómalos. Y los científicos sociales van a continuar intentando explicar e identificar la miríada de factores que están interconectados, e incluso lo harán con cierta seguridad en sí mismos, a pesar de que no son capaces de ver toda la oscuridad de la cueva. Y a su vez los padres acogerán estas afirmaciones casi como si fueran afirmaciones religiosas, para así disminuir el estrés que supone no saber qué se debe hacer para criar correctamente a un niño. Y poco importará que se aduzca que hay una gran crisis a la hora de replicar muchos estudios sociológicos, incluso estudios que están cincelados en mármol. Muchos estudios que están siendo reevaluados,
décadas después, con metodologías más rigurosas y dejando en evidencia la capacidad exigua de los mismos para plantear soluciones a nuestro comportamiento. Así, por ejemplo, muchas máximas de la psicología pop han sido ya condenadas al ostracismo, como por ejemplo que las personas que sonríen son más felices, o que mimetizar determinadas poses de poder te insuflan una especie de autoconfianza, o que educar en valores monetarios nos hace más egoístas, o incluso el famoso experimento de la prisión de Stanford. Hay subcampos enteros que están hoy en día en entredicho. Seguramente uno de los más importantes que tiene que ver con la crianza es el experimento de la chuchería, que pone en evidencia hasta qué punto desplegar un gran autocontrol cuando eres niño propicia que cuando eres adulto tengas una vida mucho más exitosa en todos los sentidos. Este experimento se realizó en la década de 1970 por parte del psicólogo Walter Mischel de la Universidad de Stanford. Y para aquellos que no lo conozcáis, cosa que es difícil porque ha aparecido incluso en programas de televisión educativos como Barrio Sésamo, sería más o menos así. Se coge a un montón de niños de 4 años y se les pregunta si quieren comer una golosina. Por supuesto, la mayoría dice que sí. A continuación, se les realiza la siguiente propuesta. Pueden comerse inmediatamente la golosina que se les ofrece, o si están dispuestos a esperar unos minutos mientras el experimentador va a hacer un recado, entonces pueden comerse 2 golosinas en cuanto el experimentador haya regresado. Por supuesto, la mayoría de niños en un principio intentan aguantar para recibir 2 golosinas, pero no todos lo consiguen. Y 15 años más tarde, los investigadores se pusieron en contacto de nuevo con todos estos niños, que ya eran adolescentes, y se fijaron en que aquellos que habían resistido la tentación de comerse la golosina en primer término, aquellos que habían tenido la paciencia y el autocontrol de aguantar a la llegada de las 2 golosinas, les había ido muchísimo mejor en todo. Sacaban mejores notas, era menos probable que tomaran drogas, era menos probable que tuvieran mal genio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, este estudio lo que estaba haciendo era intentar iluminar una gran cueva tenebrosa con una simple vela. No era suficiente para ver todos los detalles que están implicados en la crianza de un niño. Por esa razón, cuando un equipo de investigación intentó replicar el ya llamado test de la golosina, con una muestra más amplia de individuos y con controles adicionales, se encontró que solo un tanto por ciento de las conclusiones del experimento original realmente se cumplían. De hecho, el factor importante, el factor primordial que hacía que unos niños tuvieran una vida más exitosa que otros, no era exactamente el haber postergado la gratificación de la golosina, sino el formar parte de una familia adinerada. De hecho, los que formaban parte de una familia adinerada fueron los más capaces de postergar el deseo de comerse la golosina en primer término. ¿Por qué? Porque tal vez sentían una mayor sensación de estabilidad general, o porque tenían mayor confianza en los adultos, o porque recordaban, no sé, situaciones anteriores en las que la espera y la postergación de la gratificación pues había demostrado ser fructífera, o sencillamente mostraban cierta indiferencia por conseguir la chuche porque para ellos no era algo tan especial. La realidad es que no se sabe, o dicho de otra manera, la capacidad de retrasar la gratificación, la capacidad de autocontrolarse en ese estudio, en esa situación concreta, no es necesariamente la causa del éxito académico y demás, sino que es una consecuencia más. Lo cual nos demuestra lo difícil que es diferenciar correlación de causalidad. Es decir, que el hecho de que A suceda antes que B no significa necesariamente que A cause B, incluso si A y B están asociados. Y esta confusión entre causas y efectos, sumada a una especie de glorificación popular de un experimento clásico en psicología que no ha logrado replicar sus resultados, pues ha favorecido que muchos gurús de la autoayuda, por ejemplo, promocionen métodos de entrenamiento. Y por supuesto, muchos padres que quieren controlar y monitorizar la prosperidad futura de sus hijos hayan acogido a estos gurús como la salvación.
En otras palabras, se ha simplificado la maraña de causas y efectos interconectadas para vender fórmulas fáciles, como el crecepelo de un estafador. Y todo eso con el objetivo de que los padres sientan que tienen cierto control sobre sus hijos. Y todo esto viene a cuento porque estas mismas fórmulas simplificadoras, que tienen muchísimo éxito entre padres y sobre todo en los grupos de WhatsApp del colegio, o los pedagogos, o las reuniones del AMPA, en fin, todas estas especies de casi sectas sociales, se pueden extrapolar perfectamente a esta especie de demonización de las pantallas digitales. Una demonización que está poniéndose muy de moda entre padres, educadores e incluso medios de comunicación asustaviejas. Y no es algo que debería sorprendernos porque frente a las nuevas tecnologías e incluso hábitos culturales solemos posicionarnos de forma maniquea. O todo es malo o todo es bueno. O soy un padre que dejo que mis hijos consuman pantallas o soy un padre que las prohíbo terminantemente o las regulo de forma estricta, como si estuviese regulando la dosis de una droga peligrosa. Esto es algo que ya ha ocurrido con la radio, con el telégrafo, con la televisión, incluso con la lectura. Y ahora toca a las pantallas del smartphone, de los ordenadores, de las consolas. ¿Y qué dice la literatura científica al respecto? Obviamente hay estudios que sugieren que las pantallas son lo peor. Obviamente se han encontrado correlaciones como las que encontró Walter Mischel con su experimento de las golosinas y tantos otros experimentos sociales. Pero muchos de estos estudios son metodológicamente muy simples. Muchos de estos estudios no se pueden replicar. Muchos de estos estudios se han publicado en revistas de Chichinabo. En revistas incluso que hacen pagar a sus autores por publicar para alimentar ese anhelo de muchos investigadores de, conseguir determinado número de papers y determinado número de citaciones. Y obviamente, si un tema como este preocupa tanto a los padres, preocupa tanto mediáticamente y por extensión preocupa tanto a la investigación sociológica y psicológica, si quieres ser citado, es más, si eres citado, será porque tus conclusiones apuntan a esa idea preconcebida. Pero ¿qué pasa si nos vamos a los estudios más grandes, a los metaanálisis? ¿Qué pasa si analizamos desapasionadamente cuánto sabemos sobre el tema? Bueno, pues pasa lo mismo que ha pasado con otros grandes mitos psicológicos, que solo son intuiciones, pálpitos, una forma de creencia popular para reducir la complejidad del mundo. Un reciente estudio, por ejemplo, uno de los más grandes realizado hasta la fecha, sugiere que los niños en edad escolar que pasan más tiempo frente a las pantallas tienen solo un poco más de probabilidad de tener trastornos de atención, trastornos del sueño o calificaciones más bajas y no tienen probabilidad alguna de sufrir depresión o ansiedad. En comparación con otros factores, consumir o no pantallas es algo irrelevante, es algo trivial. Por ejemplo, el nivel socioeconómico de un niño tiene un impacto, según este estudio, 2,5 veces mayor en el comportamiento. De todas las influencias evaluadas, el tiempo frente a la pantalla representó solo alrededor del 2% de la variación entre los niños en los resultados medidos. Incluso, el propio estudio asume que se podría estar confundiendo causa con correlación, porque tal vez los niños con más trastornos de sueño o con más ansiedad son los que recurren a las pantallas para distraerse o calmarse, y no al contrario. Pero es que además el estudio ha encontrado ciertas ventajas. Los niños que pasaban más tiempo con las pantallas tenían más amigos cercanos. Podría ser que el tipo de tiempo frente a la pantalla importe más que la cantidad. Podría ser incluso que sea más importante lo que consumes a través de la pantalla que simplemente consumir pantalla o dejar de consumir pantalla. Este estudio, ya os digo, es el más grande, uno de los más grandes que se ha hecho al respecto, con una muestra de 11.800 niños que se analizaron a través de cuestionarios sobre el tiempo de pantalla, informes de los padres sobre problemas del comportamiento, calificaciones, evaluaciones de salud mental, etc. Y si bien la Academia de Pediatría de Estados Unidos ha establecido pautas de tiempo de pantalla para niños menores de 5 años, los autores del estudio señalan que aún no existe un umbral establecido empíricamente para lo que es un nivel aceptable de tiempo en pantalla. Otro estudio bastante importante de la Universidad de Oxford y de Cardiff
con casi 20.000 entrevistas con padres de niños de entre 2 y 5 años, apunta hacia el mismo lugar. Los datos sugieren que hay poco o ningún apoyo empírico tras la idea de que existe un vínculo perjudicial entre el uso de pantallas digitales y el bienestar psicológico de los niños. Es más, de nuevo aquí vuelve a sugerirse que puede existir cierta relación inversa, es decir, que el uso esté relacionado directamente con varios indicadores de bienestar. Podríamos incluso acabar descubriendo que usar pantallas es beneficioso. O por ejemplo, el uso de pantallas entre adolescentes, que se sugiere que podrían estar aumentando la tristeza, la depresión. Sin embargo, una nueva revisión sistemática de los estudios al respecto no encuentra una relación entre uso de pantallas y depresión. Se necesitan estudios longitudinales que examinen el contenido de la pantalla y las motivaciones para el uso de la pantalla. Y yo me pregunto entonces, si tú no sabes si algo es beneficioso para tu hijo o es perjudicial para tu hijo, ¿en qué te basas para tomar una decisión? La decisión, por supuesto, es algo personal, como decidir a qué Dios le rezas, a qué partido vas a votar, qué películas vas a ver al cine, cómo te vistes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quizás no deberías exhibir estas decisiones como decisiones más allá de tus gustos personales, de incluso tus necesidades psicológicas de llamar la atención o señalizar tu virtud. Porque si las recomendaciones de implementar límites al uso de las pantallas digitales parecen triviales, tal y como sugieren los estudios mejor diseñados y más grandes al respecto, y cuando se están controlando otros factores como la etnicidad, la edad, el género, los ingresos familiares, el nivel socioeducativo del cuidador, etc., entonces yo pregunto, si no estás controlando apenas ninguno de los factores y no sabes muy bien cuál es el peso específico de cada uno de ellos y cómo se retroalimentan unos con otros, ¿por qué has decidido tomar una decisión drástica frente a un hecho ineludible, que es que los niños hoy en día consumen pantallas? Lo único que podrías admitir, siendo totalmente honesto a nivel intelectual, siendo totalmente honesto a nivel científico, es que aún falta muchísima investigación de cara a elaborar recomendaciones generales y que actualmente lo que parece claro es que la imposición de límites férreos, rígidos y arbitrarios no tiene ningún sentido, más allá de hacer una especie de análisis costo-beneficio muy riguroso y muy complejo. Y es algo que se debe hacer en todo caso individuo por individuo, de forma muy individualizada. Por supuesto, esto va en contra de todas las ideas que han ido instilándose en la sociedad a través de la psicología popular, que a su vez se basa en muchos estudios, como digo, no replicables y muy poco confiables porque no se fijan en la complejidad del sistema. Esto es casi una utopía, porque por un lado tenemos padres que tienen a sus hijos jugando con juguetes que agudizan presuntamente sus movimientos psicomotrices, que aprenden a diferenciar texturas, usan las manos para pintar, ejercitan todo su cuerpo al moverse, correr, agacharse, levantarse, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ya vivimos en tal marasmo de consejos de gurú, de crecepelos y de otras estafas porque no son recomendaciones científicas, que claro, de repente decir a unos padres que sientan a su hijo con una tableta o que pongan vídeos a través de YouTube resulta cuando menos chocante para los padres y para el ecosistema cultural en el que estamos viviendo ahora. Cualquier padre mínimamente informado, mínimamente influido, mejor dicho, pensará que el consumo de pantallas a edades no maduras lo único que van a hacer es zombificar al niño. Y qué buena prueba de ello es, atención al ad hominem, que Bill Gates y demás popes tecnológicos evitan que sus hijos consuman pantallas. Vamos, como si Steve Jobs no lo hubiese palmado por intentar curarse con hierbecitas. El miedo a las pantallas, la demonización de las pantallas es tal que incluso excede la psicología. Ya habéis visto por ahí las ideas de que la luz azul influye en la retina y que venden gafas incluso especiales para evitarlo, o filtros y demás. Paparruchas, completas y absolutas paparruchas. No hay ninguna prueba de que eso sea así. Todas estas pistas nos hacen pensar que simplemente estamos como atrapados en una especie de narrativa, de relato, donde todo lo antiguo parece como mejor que lo actual.
Es mucho mejor un juego hecho de madera, por ejemplo, o un libro con sus dibujos, que no YouTube, por ejemplo, ¿no? O un videojuego. Pero esta tendencia a desconfiar de lo nuevo e intentar regresar continuamente a lo viejo es un sesgo que se ha producido siempre. Analices la época de la historia que analices. En general, siempre se ha preferido lo de antes a lo de ahora. Y por supuesto, lo de ahora a lo que está por venir. En realidad, todos los consejos, todos los estudios, todas las ideas que tienen que ver con la demonización de algo nuevo e incomprensible sobre lo cual no tenemos apenas investigación empírica, que es el uso de las pantallas, una herramienta que resulta muy difícil de establecer qué es lo que causa, porque ni siquiera sabemos distinguir lo que es causa y efecto. Como digo, en realidad toda esta cháchara es una chuchería. Una chuchería como la chuchería del experimento de Michel, del test de la golosina. Los padres que están particularmente preocupados o tienen el suficiente tiempo libre y recursos para estar preocupados a la hora de criar a sus hijos, de conseguir que sus hijos sean los mejores del mundo, los más sanos, los más inteligentes, los mejor educados, los que tendrán frente a sí una prosperidad inmensa, son padres que en cuanto les dicen si se quieren comer la chuchería, se la comen sin pensar nada más que en el placer inmediato. No quieren postergar la decisión, no quieren esperar a la segunda chuchería, es decir, al siguiente estudio o a la llegada de más evidencia, o simplemente no quieren postergar la idea de tomar una decisión, porque si no toman decisiones, quizás no están siendo buenos padres, porque hemos conceptuado la paternidad como algo que simplemente debemos ejercer activamente, cuando realmente, si os leéis libros como estos, que os recomiendo, descubriréis que la paternidad es como la vitamina C. Con que esté ahí es suficiente para que sea saludable. Exceder la dosis no mejora en nada la salud, incluso puede perjudicarla. En resumen, muchos padres que abominan de las pantallas en verdad están exhibiendo miedo a lo nuevo, ilusión de control, ilusión de que están viendo toda la cueva cuando realmente están viendo a 2 centímetros de su nariz. Simplificación de la realidad, por supuesto. Postureo moral, es decir, soy mejor padre que el resto. Y señalización de la virtud, es decir, estoy informado, estoy leído, estoy preocupado, estoy concernido con la educación. Un conjunto de factores, esta vez sí, que probablemente nos aboca a una patología. Un conjunto de factores que a lo mejor, irónicamente, está produciendo padres helicóptero, que son más nocivos que cualquier pantalla. Porque la infancia no es de los niños, la infancia es de quienes la perdieron. Y por eso buscamos, anhelamos reglas fijas y rápidas que sean capaces de ser eficaces en un mundo complejo que nunca deja de cambiar. Algo que por ahora solo se puede hacer, como hemos dicho, caso a caso. Y por esa razón todos nos sentimos tan tentados de abrazar una ideología, una creencia, una manera de ver el mundo. Porque lo contrario genera desconcierto, estrés, cortisol. Queremos ser los padres perfectos sin darnos cuenta que al final nos parecemos a los padres de la película Canino. Y si no acabas como los padres de Canino, bueno, pues acabarás siendo simplemente una persona insoportable, que va por ahí diciendo que sabe mucho más que el resto. Es decir, básicamente el papel que ejerce un astrólogo elaborando tu horóscopo o un practicante de cualquier otra mancia que te tira las cartas y te lee el destino.